La noche de Cuesta, con Sandra León. Daniel Portero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Sandra. Bueno, abrimos sección Ni olvido ni perdón y venimos, Daniel, de hablar hace unos minutos de cómo desgraciadamente los de siempre han intentado empañar la final de un mundial que, sin embargo, se ha saldado con una victoria que los españoles de bien yo creo que saboreamos y todavía seguimos saboreando. ¿Cómo has vivido tú, Daniel, esa final, esa victoria, pero también esos ataques que desgraciadamente hemos visto en Bilbao y en Berriozar, en Navarra? Bueno, pues desgraciadamente no es la primera vez que ha ocurrido cuando la selección ha jugado y bueno, es un hecho que no es aislado y que corresponde pues a ese mundo batasuno que todavía sigue latente y que sigue vivo a través de organizaciones que a lo mejor son incluso más duras que el mundo de Bildu y que generan pues una sospecha de una disidencia, ¿no?, respecto a ETA y que añoran precisamente pues la lucha armada, ¿no? Esa lucha armada pues la manifiestan a lo mejor pues a través de estos actos de kale borroka que desgraciadamente no desaparecen y cada vez que la palabra España o digamos lo que es España lo que representa como representa pues lo siguen haciendo y es preocupante, pero yo sé que la policía y la Guardia Civil están detrás de ello y bueno, pues pronto en la Audiencia Nacional a lo mejor vemos algunas sorpresas contra esa gentuza. Ojalá sea así. Además, lo comentábamos hace unos momentos con los tertulianos en Berriozar, los encapuchados dirigieron todo su odio contra un bar que suelen frecuentar militares del cercano acuartelamiento de Ciudadaín, es decir, que iban a lo que iban, sabían a lo que iban. Sí, no, ellos van pues a destrozar todo lo que represente España. Y bueno, pues es una rama dura que continúa viva, que a lo mejor no tiene la logística que tenía ETA, no tiene el apoyo del pueblo, pero que continúa en la actividad pues violenta y que es una lucha de menor intensidad, no es, gracias a Dios, bombas ni tampoco son disparos, pero sigue siendo terrorismo, es terrorismo de baja intensidad y evidentemente esto será perseguido y ahí estaremos algunos detrás. Bueno, de hecho estamos detrás. Ahí estaremos todos, unos detrás judicialmente hablando y otros pues como este programa y como esta sección para denunciar lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, que por mucho que les pese a algunos, España es campeona del mundo una vez más y aquí lo seguimos celebrando. Nosotros, mientras tanto, a lo nuestro, Daniel, y tengo por aquí la lista de las 11 víctimas de ETA a las que recordamos esta semana, pero antes me gustaría comentar contigo algo que se nos quedó pendiente el lunes pasado, porque hablamos largo y tendido del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y es, Daniel, esa admisión a trámite de la querella contra Luis Solal de Quintela, conocido como Chistu, y localizado en Venezuela en el trágico terremoto del pasado 24 de junio. Cuéntanos quién es este individuo, cómo se le ha localizado y qué posibilidades tiene ahora esto de progresar. Bueno, pues Luis Solalde se le localiza porque es víctima del terremoto del 24 de junio. Su mujer muere en el terremoto y él queda gravemente herido y es localizado en un hospital bastante conocido de Venezuela. Y bueno, pues nos surge pues la inquietud a Dignidad y Justicia de traerlo para España, porque tiene 4 asesinatos pendientes y luego porque es uno de los 14 huidos de ETA en Venezuela. Y bueno, pues estamos hablando de que tiene 4 asesinatos a sus espaldas, todos ellos en el año 79. Él huye a Venezuela a principios de los 80, lleva ya muchísimos años allí, y bueno, pues formó parte de lo que era un comando legal, que se llamaba el Comando Armado de Urola, y lo formaba junto a José María Zaldúa Corta, también José María Sorazu Segurola, Félix Ramón Gil Osteaga y Mercedes Galdós Ursuaga. Ellos participaron, los 4, pues como miembros del mismo, pues, en muchos asesinatos, ¿no? Pero principalmente, pues este individuo es reclamado por estos 4 asesinatos. 3 guardias civiles, ¿verdad? Y un alcalde. Sí, por supuesto.
El alcalde era el alcalde de Olavarría, José Antonio Vivot, que fue asesinado el 6 de febrero de 1979, unos días después del asesinato de estos 3 guardias civiles en Azpeitia, el 13 de enero de 1979. ¿Y ahora qué posibilidades hay de que se le pueda juzgar por estos hechos? Bueno, sigue vivo. La requisitoria, gracias al trabajo, en este caso de la Fiscalía, también de las acusaciones, como nosotros, como Dignidad y Justicia, se hicieron informes policiales donde se identificaron, entre otros, a este individuo como autor material de estos asesinatos. En concreto, Luis Olalde, digamos, era el que organizaba y preparaba todo lo que era la logística de la colocación de bombas. De hecho, los 3 guardias civiles mueren en 2 atentados el mismo día. Es decir, uno en donde mueren 2 por un atentado bomba directamente contra un convoy, y luego pocas horas después en una bomba trampa para los TEDAS de la Guardia Civil, en donde fallece otra víctima, otro guardia civil, como causa, pues lógicamente, de la explosión trampa, ¿no?, que tenía prevista. Y bueno, pues gracias a este trabajo de seguir insistiendo, porque hay que recordar a los oyentes que los asesinatos prescriben a los 20 años y han pasado ya muchos más años, pero cuando se inician investigaciones concretas contra ellos y se les localizan pruebas nuevas, el reloj empieza a cero. Se puede reabrir. Claro, se empieza a reabrir, y esto ocurre en el año 2006, es decir, hace 20 años. Por eso era muy importante volver a reactivar, porque podía darse la circunstancia de que hubiera estado prescrito, y bueno, pues no podemos permitir que uno de los huidos, y sobre todo estos 14 huidos de Venezuela, salga pues a sus anchas, ¿no? Claro. Piensa que de los huidos de ETA actualmente hay 30 huidos que podrían esclarecer más de 100 asesinatos. Y claro, sin embargo, porque eso es lo que te iba a preguntar, que hay muchísimos asesinatos sin resolver, pero concretamente los huidos de ETA tienen a sus espaldas más de 100 asesinatos sin resolver. Bueno, y fíjate que en el año 2018 había 65 huidos, 65. Sin embargo, durante el periodo de Pedro Sánchez, 35 de ellos han conseguido pues que se les archive definitivamente las causas. Por prescripción. Y por consiguiente, pues no se les pueda perseguir, ¿no? Es curioso porque esto no había ocurrido nunca en democracia, ¿no?, que tantísimos huidos de ETA hubieran conseguido limpiar su expediente, ¿no? Bueno, hablamos, es verdad, que más a menudo de los acercamientos de presos de ETA, de la liberación, ¿no?, de algunos, de los terceros grados, pero es verdad que este es otro capítulo importante y la verdad es que es gravísimo lo que estás contando, ¿no? 35 etarras huidos que han conseguido que sus causas, pues se archiven en el gobierno de Pedro Sánchez, en estas legislaturas. Sí, pero claro, por esa connivencia que existía con Bildu. O sea, Bildu no solo pacta el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco, que es que parece que nos centramos exclusivamente en esa lupa. Por eso decía. Claro, pues, también los huidos. Los huidos, junto con los presos, fueron los flecos, esos flecos que quedaron sueltos cuando Josu Ternera leyó el comunicado final de disolución de ETA. Entonces, Josu Ternera lo lee un mes antes de la moción de censura de Pedro Sánchez. Parecía como si ya hubieran llegado a un acuerdo Bildu y el PSOE para echar al PP, pero tenían esos flecos pendientes y el PSOE, obedientemente, pues ha ido cumpliendo todos estos flecos. De hecho, hay un detalle curioso. Cuando nosotros solicitamos la extradición de los 14 huidos de Venezuela, por ser el país que más los acoge, por ser un país amigo de los terroristas durante tantos años, la abogada Ione Goirizelaya y 2 abogados más fueron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y se fueron reuniendo con los fiscales que tenían causas contra estos etarras que estaban en Venezuela, para pedir el sobreseimiento libre. Nosotros solicitábamos, como Dignidad y Justicia, la extradición por pertenecer a la EIPK, que era el colectivo de refugiados y huidos de ETA. Sí, lo hemos contado aquí más veces, sí. Por pertenencia, pero no por asesinato. Sin embargo, ellos estaban tan asustados que sabían
que como tenían causas pendientes, cuando se les extraditara podrían ser juzgados precisamente por asesinatos y no por pertenencia, ¿no? Entonces, lo curioso es que hablaran con tantísima facilidad con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y bueno, yo tengo constancia de que no todos los fiscales cedieron a estas presiones de los abogados de Bildu ETA, pero bueno, no sé si todos o no. Ya. Entonces, pues bueno, pues nos encontramos con ese dilema, ¿no? Siempre nos queda, ¿no?, esa frase de Pedro Sánchez para la historia de quién depende la Fiscalía, pues eso, pero bueno, afortunadamente, como bien dices, y lo estamos viendo, por ejemplo, en materia anticorrupción, pues hay muchos fiscales que no sucumben a esas presiones, o sea que esperamos que en este caso pues sea así también. Sí. A ver, es verdad que la Fiscalía tiene mucho, como colectivo, mucho que explicar en este periodo sanchista. Muchísimo. Tiene muchísimo que explicar. Y hay causas muy graves, como por ejemplo los asesinatos de Otegi. Fíjate lo que te digo, asesinatos de Otegi que se denunciaron en el 2024 y que se archivaron todos. No hablo de secuestros, hablo de asesinatos. Y hablo, pues, por ejemplo, de la causa de Tsunami Democratic, que tenía que ver con Puigdemont, y donde tanto Fiscalía como la Guardia Civil en su máximo nivel, el jefe pues de la Guardia Civil, pues intervino en esos informes para suavizar esos informes. Eso es algo que no lo denunciamos las víctimas solamente, sino que internamente está denunciado por la propia Guardia Civil, por los propios, digamos, agentes de la Guardia Civil que han hecho esos trabajos. ¿Y qué ocurre? Pues que al final la verdad sale a la luz, como ha salido recientemente, pues con todas las presiones que ha habido para no acudir a los actos del 2 de mayo, de Isabel Díaz Ayuso. Esto ha ocurrido también en la lucha antiterrorista para proteger a Bildu, para proteger a Otegi, para proteger a Josu Ternera, para proteger siempre a los que han sido los jefes de ETA o los jefes de Bildu. Me da igual. Si es que es Sí, al final es lo mismo. O sea que es verdad que, bueno, pues ahora estamos en una etapa en la que efectivamente pues tenemos que celebrar que por lo menos la verdad se va abriendo paso y por lo menos sabemos a lo que atenernos. Lo que pasa que lo que estamos descubriendo, pues obviamente es una vergüenza y en el caso de la Guardia Civil yo creo que es una traición absoluta a los guardias civiles, ¿no? Que se juegan la vida en unos casos, que se han jugado la vida a lo largo de estos años y en el caso de la corrupción, pues que están día tras día dejándose la piel para intentar, pues eso, acorralar a los corruptos, sean del signo que sean. Pero volviendo a Venezuela, Daniel, cuéntanos qué importancia tiene Venezuela en el acogimiento de asesinos de ETA, porque creo que tiene ahora mismo el 50% de los huidos de la banda terrorista. Sí. A ver, de los 30, 14. De esos 14... estamos hablando de figuras muy llamativas como... Está Juana Chaos, ¿no? Está Juana Chaos o José Luis Eciolaza, Diente Puto, que ha sido uno de los jefes de ETA. En fin, estamos hablando de personas que impartieron cursos durante muchísimos años a las FARC, es decir, no a la guerrilla, como le gusta decir a la gente, ¿no? A los terroristas de las FARC. Los terroristas de las FARC, en connivencia, a cambio de dinero, ojo, y de drogas. Eso es lo que la gente no sabe. ETA no solo trabajó por dinero, trabajó también por drogas, por tráfico de drogas. En ese tráfico de drogas sacó muchísimo dinero. Y todo esto lo comento y lo denuncio porque ETA, en muchos de sus comunicados a lo largo de su historia, ha intentado culpabilizar de asesinatos de personas a traficantes de droga. Y curiosamente, ellos, cuando estaban en la clandestinidad en países extranjeros, aparte de lo que era la enseñanza en terrorismo, en colocación de bombas, se dedicaban al tráfico de drogas y con ello sacaban dinero suficiente, puesto que el gobierno venezolano no les daba una asignación que a ellos pues les pudiera suponer un sustento suficiente. La droga ha sido el modus vivendi de ETA durante muchísimos años en Venezuela, a través de las FARC. Claro, concretamente de los vínculos de ETA y las FARC se ha dicho y se ha escrito muchísimo. Yo recuerdo algún que otro libro muy interesante al respecto, porque es una relación que además pues se remonta a principios de los años 90 en Cuba, ¿no? Sí, a principios de los años 90, pues cuando estaba, todos sabemos que estaba el régimen comunista de los Castro,
pues era más fácil el comienzo, ¿no?, de ese vínculo, ¿no?, con otras organizaciones terroristas, precisamente para abastecerse de material en bombas y en armas, ¿no? Ujú. Pero claro, cuando Hugo Chávez gana en el año 99 en Venezuela, digamos, todas esas conexiones que había con las FARC se van a Venezuela, exclusivamente a Venezuela, precisamente justo en la frontera del Catatumbo. El Catatumbo es una zona que está en Venezuela, colinda con Colombia, y es una zona donde hay un río muy importante y donde se cruzaba, a pesar de tener una frontera vigilada por las Fuerzas Armadas de Venezuela, había muchos militares venezolanos que hacían la vista gorda precisamente por dinero. Ese dinero se sacaba principalmente de digamos, de las zonas de tráfico de drogas y sobre todo de los campamentos de enseñanza, digamos, de la colocación de bombas y de enseñanzas militares dentro de lo que eran las organizaciones terroristas. Salvo cuando ocurre, esto es un detalle muy interesante, que en el año 2001, Milton Revilla Soto, mayor del ejército de Venezuela, denunció la detención de Juana Chaos y Raúl Reyes, junto con Arturo Cubillas. Arturo Cubillas era el cabecilla de ETA en Venezuela, pero tenía muchísimo poder en el gobierno. De hecho, formó parte del Ministerio de Agricultura. Y a raíz de esa detención, Milton Revilla sufrió una detención continuada que actualmente pues le ha supuesto vivir en un país extranjero, que no lo voy a decir dónde vive por seguridad, pero él ha llegado a prestarse voluntario para ser testigo en la Audiencia Nacional de los vínculos entre las FARC y ETA, porque incautó muchísima documentación, dentro de esa documentación, lo que por lo menos yo he podido tratar con él directamente es existen los vínculos de las formaciones que hacía Arturo Cubillas y unos 14 terroristas de ETA a las FARC. Inicialmente, a principios, ETA se formaba en las FARC, pero posteriormente ETA enseñó a las FARC a hacer y colocar bombas Lapa. De hecho, en el periodo donde gobernó Álvaro Uribe, se colocaron muchísimas bombas Lapa y eso las fuerzas colombianas, las fuerzas de seguridad, Sí. no lo entendían, no sabían de dónde había salido ese nuevo modus operandi. Y ese nuevo modus operandi surgía precisamente del Catatumbo del que pues tenía que controlar Venezuela y las fuerzas de seguridad de Venezuela, y no lo hizo. Este hombre, Milton Revilla, fue encarcelado durante muchísimos años, fue torturado. Yo he visto las señales de sus torturas y nunca se le ha dejado declarar en la Audiencia Nacional, aunque nosotros ya lo hemos propuesto en varias ocasiones, precisamente por establecer ese vínculo entre el gobierno venezolano, Claro. Las FARC y ETA. Porque eso era lo siguiente que te iba a preguntar, Daniel, porque hemos hablado de los vínculos de ETA y las FARC, pero ¿qué vínculos existen realmente con el gobierno de Venezuela, con el régimen venezolano? Bueno, pues Venezuela lo que hacía era favorecer el tránsito y mirar hacia otro lado a través de la milicia o de los oficiales de la milicia, capitanes y digamos pues oficiales del ejército, a los terroristas de ETA y de las FARC. ¿Por qué? Pues porque a cambio recibía favores económicos que venían del tráfico de drogas. Ese tráfico de drogas que se está actualmente enjuiciando en Nueva York, principalmente. Sí. Y ese vínculo terrorista de las FARC con Venezuela, que yo creo, en mi opinión, que los fiscales de Nueva York deberían ampliar a ETA, porque ETA, de alguna manera, hasta como mínimo el año 2018, ha participado en ese tráfico de drogas, en esa formación de las FARC, que continúan actuando de manera puntual e independiente, y que de alguna manera siempre han sido consentidas por ese gobierno venezolano. ¿Por qué se le ha consentido? Pues por dinero, básicamente. O sea, no pensemos que no ha sido por otra cosa. Fíjate que en Venezuela
de la gran cantidad de huidos que ha habido, han llegado a superarse la cifra de 50 huidos perseguidos por la justicia española. Es decir, etarras huidos por la justicia española han estado más de 50 en Venezuela, de los cuales tenemos constancia que 14 han formado parte de lo que era un núcleo de formación de los campos de formación de ETA. ETA, sobre todo, a partir del año 2000, sobre todo entre el año 2000 y 2003, sufre, digamos, una merma importantísima en la cúpula y en el aparato logístico. Hay muchísimas detenciones. Y tiene que trasladar sus campos de entrenamiento a Venezuela. Y esos campos de entrenamiento existieron en Venezuela. Es decir, incluso hay papeles, por ejemplo, a Cantauri, que es uno de los terroristas de ETA, que fue detenido en marzo de 1999, apareció una documentación que hacía referencia a un tal José Bilduna sobre lo que denominaban el asunto Gabardina, que básicamente consistía en solicitar autorización a la cúpula de ETA para poder efectuar pruebas en Venezuela en el lanzamiento de proyectiles pues tipo granadas o morteros con más de 40 kilos de explosivo, ¿no? Eso realmente se hizo, pero no se hizo en el año 99 y en el año 2000. Ya empezó anteriormente, justo cuando entra Hugo Chávez. Y durante el año 2002 vuelve a ocurrir lo mismo, cuando, por ejemplo, pues se intervienen en una operación contra las FARC 2 vehículos bombas preparados con radiomandos y emisores exactamente y lanzadores exactamente iguales que los que utilizaba ETA, con lo cual existía una conexión tremenda entre ambos, ¿no? Y esto era permitido por las fuerzas y cuerpos de seguridad venezolanos. ¿Por qué? Básicamente por dinero, ¿no? Bueno, y como decimos, pues a lo mejor aquí en España tampoco se ha hecho todo lo que se tenía que hacer y gracias a que existen pues asociaciones como Dignidad y Justicia y bueno, pues gente que le dedica todo su tiempo a causas como esta. Decíamos, Daniel, que durante la semana, además, ya saben nuestros oyentes que siempre nos gusta recordar a las víctimas de ETA que fueron asesinados en los días en los que estamos, y durante la semana del 20 de julio al 27 de julio fueron asesinadas 11 personas por ETA, de las que 4 de ellos son asesinatos, ahora que hablábamos de asesinatos sin resolver, de los que todavía no se sabe nada. Sí, desgraciadamente son sobre todo asesinatos de los que ellos denominaban chivatos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el 21 de julio del año 79, en Beasain, en Guipúzcoa, se asesina a Jesús Colomo. Era un simple camarero de una discoteca y se le acusó de ser el chivato y un informador de la policía, ¿no? Ocurrió exactamente lo mismo en Amurrio, en Álava, el 25 de julio, con un empresario que se negó a pagar el impuesto revolucionario, a lo que era la extorsión. Félix Alindetiano. En su domicilio, o lo peor, ¿no? Cuando en Macharevaleta, pues en Guipúzcoa, cerca del cuartel de la Guardia Civil, pues mueren por un estallido de una bomba colocada pues seguramente por Cubati, que era uno de los peores terroristas que existía, que era Antonio López Ruiz, Adrián González y Ignacio Mateu. Ignacio Mateu, que era un teniente de la Guardia Civil, había sufrido, curiosamente, 8 años antes el asesinato de su padre, que era magistrado. Qué terrible. En el año 78 es la única víctima de ETA, que muere después de haber muerto su padre también por un asesinato de ETA. No existe dentro de las víctimas de ETA un caso similar, donde hayan muerto el padre y el hijo y encima en periodos absolutamente diferentes. Estos son los asesinatos que a día de hoy están sin resolver, pero también hay otras víctimas, Daniel. Sí, por supuesto. O sea, hay muchos casos en esta semana de julio donde se asesina a empresarios que no pagaban la extorsión de ETA. Y eran asesinados en los pueblos de Guipúzcoa, de Vizcaya, en Lekeitio, que es de Vizcaya, o en Ordizia. En Ordizia es asesinado el empresario Isidro Usabiaga, también sin resolver. Curiosamente, los que eran casos de extorsión o en los que se les acusaba de chivato o informador de la policía, están sin resolver, no están resueltos. En Lekeitio era el policía municipal Juan Rodríguez Rosales. Sí, por ejemplo, sí, por supuesto. Juan Rodríguez Rosales pues
en ese caso, por ejemplo... Policía municipal, ¿no? Sí, municipal. Fue acusado de informador y en este caso sí que fueron condenados Félix Abarte y también Carmen Guisasola, que fue el Lequeitio, ¿no? Pero hay otros casos que no, ¿no? Entonces, es curioso porque el porcentaje de casos sin resolver siempre se mantiene, ¿no? Cerca de un 40%, ¿no? Y siempre son los casos más delicados, más complicados, ¿no? Por ejemplo, en San Sebastián, el 27 de julio, es asesinado un empresario que se llama José Manuel Olarte por no pagar la extorsión, pero ETA lo justifica diciendo que es que estaba en una lista del Ministerio Fiscal de San Sebastián como traficante de drogas. Y fijaros lo que he contado al principio del programa. ETA se ha dedicado al tráfico de drogas en Venezuela. De hecho, ha sacado muchísimo dinero y con ese dinero ha mantenido muchísimo la organización desde Venezuela. Lo que es la hipocresía de una organización terrorista que justificaba asesinatos por tráfico de drogas y realmente ellos se dedicaban a ello. Pues sí, en fin, para eso está este programa, precisamente para recordar esas cosas y para que luego pues atemos todo cabos, ¿no? Recordar también a otras víctimas, por ejemplo, al teniente coronel del Ejército Juan Antonio o José Antonio, no sé, Daniel Pérez Rodríguez y el general Juan Manuel Sánchez Ramos, que fueron ametrallados un 21 de julio en Madrid por Isidro Echave, una mujer que no ha sido enjuiciada y que probablemente se cree que sería Carmen Guisasola. También el teniente Francisco López Vescos, asesinado el 22 de julio de 1980, o Ramiro Salazar, empresario, asesinado a tiros en Vitoria por no pagar la extorsión de ETA un 23 de julio de 1983. En fin, todas estas víctimas de ETA que nos gusta siempre recordar en este programa con la ayuda de Daniel Portero. Daniel, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, pero no vamos a recordar a otras que se le consideran víctimas, como Pertur o como García Goena, que pertenecían a ETA. Y que yo sé que hay algunas asociaciones de víctimas que sí les gusta reconocerlas, pero no lo son. Pues aquí no vamos a recordar a esas víctimas. Nos acordamos de aquellos que dieron su vida por España y que, bueno, pues fueron asesinados, como ha relatado en muchas ocasiones, por no pagar la extorsión, por acusarles de ser informadores de... En fin, Daniel, la próxima semana más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, a ti. Buenas noches. Un abrazo fuerte.